No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's scar. For the year I got my favorite scars. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Embarrados, el podcast exclusivo sobre ciclocross, de ciclismo de ayer y de hoy. Ya sabéis, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya estamos aquí, ya hemos vuelto y Navidades Embarradas, episodio 7. Solo nos queda ya una carrera, que será la de mañana domingo, y con eso se cierran las Navidades, llegarán los nacionales, alguna carrera más de la Copa del Mundo y ya tendremos el Mundial casi a la vuelta de la esquina. Pero antes tenemos que hablar de todas las carreras que dejé en el tintero, como Longhout, Diegen, Val, Mol y Buyengen. Hoy será un programa un poquito más largo, pero no temáis. Intentaré hacerlo un resumen cortito con las cosas que fui apuntando mientras que veía las carreras, y así como mínimo dejaremos constancia en acta de todo lo que ha sucedido durante estos días. Y lo que sí sabéis que ha sucedido, y que es una pena, y luego lo hablaremos cuando lleguemos a Mol, es la caída de Wout van Aert, que lo deja fuera, en el dique seco. Y vamos a ver qué consecuencias tiene eso, no solo ya porque no pueda disputar ninguna carrera más de ciclocross este año, sino por su temporada en ruta. Veremos las consecuencias y cuánto se retrasa ese retorno a la ruta y cómo se ve afectada, en definitiva, su carrera este año. Y la verdad es que estaba dando buenas sensaciones ese día en Mol, pero la mala suerte lo persigue. No sé, como dicen, no sé qué habrá hecho en otra vida, pero es un corredor con muy poca suerte. Un corredor con muy poca suerte, y lo hemos visto en varias ocasiones, que ha tenido desgracias que no queremos para nadie, pero desgracias que otros no tienen, y él sí que las tiene, y bueno, se tiene que levantar y tiene que volver y seguir. De eso hablamos cuando lleguemos a Mol. Estamos el lunes, día 29 de diciembre, y allí teníamos el X2O, trofeo del Longhout, y teníamos duelo. Y fue la primera vez que los vimos juntos, luchando por una victoria. Y cuando digo que fue la primera vez que los vimos juntos luchando por una victoria, es que hubo un momento en que estuvieron solos. La alegría nos duraría más o menos, creo que una vuelta y media, recuerdo. En esta carrera tenemos que apuntar lo del espectador que casi desequilibra a Van der Poel y lo tira al suelo. En la repetición se ve que no es una cosa intencionada y que es el típico espectador despistado que está más pendiente en salir en la foto que en mirar por dónde vienen los corredores. Hay que estar siempre de cara a la carrera, intentando no poner en peligro a los corredores. Anoto aquí también que fue una muy mala salida de Lauren Sweeck y Cameron Mason, sobre todo de este último haciendo la goma. Lauren Sweeck sí que estaba perdido, ya os iba diciendo que cada vez lo veía con menos gasolina, pero aquí la noticia fue que en la vuelta 6, me avanzo, hubo la caída de Lauren Sweeck en la recta de meta, no pudo seguir, y después de acabar la carrera el examen médico reveló que sufría una luxación grave de una articulación que está entre la clavícula y la cintura escapular. Ahí lo decía, es el parte médico. Por tanto, adiós a la temporada, y una lástima, porque estaba ahí en la lucha por la Copa del Mundo. Yo creo que hubiera sido bastante improbable que se llevara la Copa del Mundo, tal como estaba Mathieu van der Poel. Pero bueno, como mínimo estaba ahí luchándola y estaba haciendo, una buena temporada, como mínimo en la Copa del Mundo. El momento que os hablaba antes fue, me parece que en la vuelta 3, donde Van Aert se pone delante, pone ritmo, Van der Poel rápidamente no se fía y se va tras él, y el acelerón que hace Van Aert hace que ellos dos se vayan solos. Por tanto, es la primera vez, como decía, que lo vemos solos, intentando como mínimo ir por la victoria. Al inicio de la vuelta 4, Van der Poel es el que se pone delante para tomar ritmo, y va torturando bastante a Van der Poel, que está torturando mucho a Van Aert, que está haciendo muchos esfuerzos por no quedarse de rueda. Sobre todo lo veíamos en cada salida de curva,
ponía una marcha más, eso abría un hueco que luego Van Aert lo tenía que cerrar. Tanto es así que en la vuelta 5 Van Aert es cazado por el grupo perseguidor, es decir, no puede seguir a Van der Poel, y aquí se mezclan dos cosas. Una, el avance de Van der Poel, y otro, un pinchazo que tiene Van Aert. Hubo un pinchazo que hace que pierda muchísimo tiempo. En la vuelta 6 Van Aert lo vuelve a intentar, pero vuelve a pinchar. Y entonces ya sí que se ha adelantado por una pila de corredores. Y es una lástima que en una carrera donde parecía que Van Aert tenía unas muy buenas sensaciones, al final obtenga un puesto bastante irrisorio para él. Por tanto, victoria para Van der Poel, que igualaba el récord de victorias de Ben Ness en este circuito. Segundo, Nils van de Putte, que volvía a la senda de las buenas posiciones. Tercero, Joris Neuhaus, que parecía recuperado de sus problemas de rodilla y ampliaba su ventaja en el trofeo ante la ausencia a última hora de Thibaut Ness. Cuarto, Ryan Kamp, reivindicándose, creo yo, por aquello de no tengo equipo, aún no se sabía que iba a tener una nueva formación como mínimo por 2 meses. Quinto, Tom Aers. Sexto, el italiano Bertolini, buen puesto para el campeón de Italia, y al final Wout van Aert acabaría 10º. Y aquí había un dato que lo encontré en X, donde decía que era la 8ª carrera consecutiva donde no conseguía ganar Van Aert. Es decir, llevaba 8 carreras consecutivas sin ganar. Y el récord lo tenía en 9 carreras. Y había sido del 27 de enero de 2019 al 2 de febrero de 2020. Por tanto, cuidado con ese dato, ¿vale? Porque se cumplirá. Se cumplirá otra vez en la siguiente carrera. Es decir que, vaya, la efeméride no es pequeña. En mujeres, 2 vueltas, las 2 primeras vueltas se dieron en grupo, y en la vuelta 3, Bran aprieta, pero no consigue irse, primero por el empuje de Marianne Normet-Riverol y luego con Kristina Zemanova en una de sus mejores carreras. La verdad es que aquí hizo un alarde muy bueno la corredora, que luego nos ha visto reflejado en las siguientes carreras. La verdad es que, bueno, luego lo comentaré, pero yo esperaba un poquito más después de ver el carrerón que se mete, ¿no? Porque es que incluso hubo algún momento que pensamos que podía aguantarle rueda a Lucinda, pero al final nada. Lucinda Abregas se va, nueva victoria. Segunda, Kristina Zemanova en una de sus mejores carreras, como digo. Tercera, Manon Bakker, que siempre rinden mejor cuando no están las cocos. Cuarta, Zoe Bäckstedt, muy mejorada en esta carrera. Quinta, Marianne Normet-Riverol, yo me la esperaba en el podio, la verdad, pero supongo que a lo mejor ese esfuerzo de intentar cerrar a Lucinda Brand luego lo pagaría. Sexta, Annemarie Worm, en una de sus mejores carreras del año. Séptima, Larissa Harton, lástima, una enganchada en una colina, pues estaba luchando por el top 5. Nos vamos al martes, día 30, nos vamos al Super Prestige de Diegen, carrera nocturna en un circuito con bastante asfalto, como sabéis, rápido, y más cuando está seco. El banco de arena será muy clave, yo creo, que en las dos carreras. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que la carrera masculina fue muy entretenida, y la femenina tampoco es que estuviera del todo mal. Aquí se supo una cosa bastante curiosa este día, y es que desde la organización de Guyegen se habían puesto en contacto con el representante de Tadej Pogačar para ver si podían contar con él para la carrera. La verdad es que tampoco dijeron un no rotundo, Dijeron al final, nos dijeron que no, porque Pogačar estaba en un campeonato de entrenamiento en ese momento, así que no encajaba en su calendario. Bueno, a lo mejor era una excusa, pero oye, la han intentado. Yo creo que hay que intentarlo, y cuando se intentan estas cosas, a veces salen. Hubiera sido muy divertido ver a Pogačar en Guyegen, y más viendo la carrera que hemos visto. En hombres, empezaba con incidente. Lo recordaréis seguro, a Michael Van Zorenhout se le sale el pie de la cala, el de atrás no le puede esquivar, se va al suelo, montonera, y comienza la carrera casi el último con tiempo perdido. El primer paso por arena, Tibor del Grosso abre hueco, y eso será una de las cosas que se irá repitiendo durante toda la carrera. Thibaut Ness se escapa del grupo que está persiguiendo a Tibor del Grosso y comienza a perseguirlo. En la segunda vuelta pasa unos 8 segundos. Van Zorenhout pasa en esa vuelta el 27:1:05. En la cuarta vuelta, Thibaut Ness caza a Tibor del Grosso, es decir, que estuvieron ahí persiguiéndose un buen rato, pero de nuevo al llegar a la arena, del Grosso le vuelve a sacar hueco.
En la vuelta 5 lo vuelve a cazar Thibonés y se repite la historia del banco de arena. En la vuelta 6 vemos un resbalón de Felipe Ors que pierde el tren de la lucha por el segundo puesto. En ese momento estaba haciendo una muy buena carrera Felipe y estaba, pues eso, intentando luchar, ¿no? En ese tren que daba acceso al podio. En esta vuelta Thibonés entra el primero en la arena para anticipar, a ver si las cosas cambian, y sale el primero. Y la verdad es que le sale bien la jugada. Van Zoerenhout, vemos una imagen enfadado con Fontana, del que no se puede deshacer, lo tiene enganchado a la rueda y además no le da relevos. Es como si le estuviera diciendo, oye, no te aproveches de mí, dame algún relevo. Ya sabéis, Van Zoerenhout en estado puro. En la vuelta 7 llega Viseu a la cabeza. La llegada provoca un parón y también puede llegar Mess Hendricks. En la vuelta 8, Tibor en la subida, esa subidita que había de Diegen, intenta atacar, pero le sale mal al corredor, provoca un fallo y Nis aprovecha para atacar. Pero lo que no se esperaba Tibor es que en la arena se caería. La verdad es que hizo, como dicen, una tibonada. Tuvo la mala leche de que se le fue la rueda contra uno de los postes y se fue al suelo. Viseu también se lo come, eso le da una ventaja a Del Grosso que será fundamental para la victoria. Con todo y con eso, Nis no se rinde, parece que está recortando terreno y de repente, ¡pum!, revienta. Fue como espectacular, es que se ve la imagen, seguro que la tenéis en mente. Hay como un puente de aquellos que meten artificial y cuando están subiendo en el puente, Thibonés pasa primero, Viseu segundo a una distancia y cuando llegan abajo es como si se frenara Tibor y Viseu le pasa como una bala. Reventó. Es decir que ahí está. Una de las pruebas es que Nis en el banco de arena casi siempre lo hace en bicicleta, todo seguido, y esta vez solo hace el 25%. Es decir que se nota que no puede imprimir más fuerza. ¿Cómo acaba la carrera? Pues primero con Tibor Del Grosso, segundo Joran Viseu, cuarto podio del año, desde el europeo no lo lograba, tercero Thibonés, dijo que la caída en la arena le provocó un golpe en las costillas y no respiraba bien, pero que no quería ponerlo como excusa, cuarto Mess Hendricks, llamando al seleccionado belga con sus buenas actuaciones, quinto Neil Van de Poel, que no tuvo el poder de reacción de otros días, sexto Michael Van Zoerenhout, al que deja pasar Gerben Kuipers y se lo agradece con un golpe en la espalda. Recordemos que en enero Gerben Kuipers pasaba a ser corredor de Pauwels, por tanto ya empezaba a pagar el precio de su fichaje. Con todo y con eso, no hay que quitarle mérito a la remontada que hizo Michael Van Zoerenhout y que lo dejaba metido todavía en la pelea por el Super Prestige. Séptimo Gerben Kuipers, octavo Felipe Ors, noveno Fontana, décimo Jetse Michels, que se había vaciado por acercar a Van de Poel y al final paga el esfuerzo. En mujeres faltaba Lucinda Brand, dejaba la carrera más abierta y de salida patinazo en la primera curva de Ingrid van der Heyden, que se va al suelo y no puede seguir. 2 días de Krelan fatal, ¿no? Ya recordaros de Lauren Sweeck, ahora Ingrid van der Heyden. Parecía que Ingrid van der Heyden no se había hecho nada, pero hemos sabido justamente hoy, cuando se hacía la salida de Guyengen, donde ella estaba inscrita, que no podía salir porque todavía tenía doloridas las costillas. Y se cumple el pronóstico de la previa que hice en Sastak. Victoria para Pup Pietersen, primera del año, pero no lo tuvo fácil, pues Maria Reiber hizo su mejor carrera del año y no se pudo relajar ni un segundo. Fue en la segunda vuelta, en el paso de arena, donde Puck abrió el hueco que le sirvió para ganar. Por cierto, que entró pinchada, pero con la renta suficiente para poder ganar. Segunda, como decía, Reiber, cierta sorpresa, pues no estaba haciendo buenas carreras, la verdad es que yo no contaba con que estuviera ahí. Tercera, Celina Alvarado, que seguía dando sensaciones de no carburar a tope. No sé, era un circuito que también le venía bien. Dijo que había tenido dolores de espalda otra vez durante la carrera y que eso hizo que no pudiera estar a tope. Cuarta, Blanca Bas, de la que esperaba que estuviera más cerca del podio. Quinta, Yolanda Neff, ya había sido quinta en Namur, no podía ser, este no era un circuito que le fuera muy bien, por tanto acabar quinta es muy buena posición. Sexta, Rebecca Gariboldi, buena carrera, había sido ya sexta en Hofstadte. Séptima, Annick Van Anvelt, yo creo que decepción, pues no pudo seguir las de delante ni a Neff ni a Gariboldi.
La apunté en la previa, la veo muy cansada después de tantas carreras. Debería, yo creo, tomarse un respiro para coger energía de cara a los 2 meses que aún le quedan. Octava, Linnea Burkier, ya había sido 7 en Hostetler. Novena, Leticia Borghesi, la corredora de EF, que ya había sido 7ª el año pasado en esta carrera. Y 10ª, Larissa Hartons. Nos vamos al jueves. El jueves teníamos el trofeo X2O, trofeo Val. Estamos en el 1 de enero, circuito de sobras conocido, pues hace años que es permanente. Y la lluvia por fin apareció tímidamente para embarrar un poquito la campa. En hombres, Mathieu van der Poel se hizo con el triunfo, dejó vuelta y media a que Bud Jansen, Tonaes, Cameron Mason jugaran un poquito a ser ciclistas y luego ya decidió irse y tener menos problemas, es decir, tener todo el camino para él solo. Lo que no esperábamos es que apareciera Emil Bestringe por detrás y conectara con Van der Poel. La verdad es que fue una cosa súper sorprendente, ¿no? Aquello que dices, ¿ha aflojado Van der Poel o es que Emil Bestringe va a tope y más? Vuelta y media, yo creo que para soñar, e incluso un resbalón de Van der Poel, pero Bestringe iba tan a tope que al final estaba claro que en un momento u otro lo tenía que soltar Van der Poel. Al final fue así, al final fue pasada vuelta y media, como digo, donde Van der Poel ya deja a Emil Bestringe, pero que le quiten lo bailado al corredor del Crelan. Muy buena carrera, acabando segundo. Tercero, Thibonés, con unas 2 primeras vueltas para olvidar, quejándose incluso, parecía que a medida que entró en calor pudo hacer mejor carrera. Bueno, eso también luego lo comenta en la llegada. Cuarto, Tonaes, que hizo la carrera que más o menos esperaba de él. Quinto, Johnny Newhouse, poniendo más terreno de por medio en el trofeo. Sexto, Jetse Mitchell, de nuevo. Media carrera luchando top 3, luego no aguanta. Séptimo, Filippo Fontana, su mejor resultado estas navidades y sigue haciendo carreras muy interesantes. Octavo, Ryan Camp. Noveno, David Menut, a sus 34 años, su mejor carrera este año. Décimo, Quintin Hermans, que debutaba este año. Y al final acabó en la 13ª posición Cameron Mason, que sigue sin tener buenas piernas estas navidades. En mujeres, se cumple el pronóstico, que también nos indicaba en la previa. Este año lo está poniendo muy fácil Lucinda Brand, nueva victoria de Lucinda Brand. Salida muy buena de Yolanda Neff, que estira el grupo. Lucinda B, que se va Yolanda Neff, la sigue, se van solas y la deja y a ganar. Es que no, ha sido muy fácil. Yo creo lo hizo muy fácil Lucinda en esta carrera. La carrera, después de acabar la carrera, le saca ya 11 minutos 50 a Manon Baker y por tanto ya es la ganadora del trofeo del X2O a falta de 2 carreras. Segunda acabó Pup Pietersen, aun con algunos fallos técnicos o un resbalón en las carreras justo antes del ataque de Brand, nunca dio la sensación de que pudiera llegar. Sí que es verdad que ese resbalón es bastante significativo, porque es justo en el momento donde Lucinda estaba abriendo gas. Tercera, Zoe Bakestek, que seguía mejorando carrera a carrera. Yo esperaba que en Guyegen esa mejora llegara. Cuarta, Yolanda Neff, que en la última vuelta atrapó a Baker y Riverol y las avanzó. Espectacular también esta carrera. Quinta, Manon Baker, yo la esperaba en el podio. Para mí no fue una buena carrera de la corredora. Sexta, Marion Nobel Riverol. Ella misma se queja, pues estaba cuarta al inicio de la última vuelta. Séptima, Rafaela Carriere y su mejor posición, aunque siempre está rondando el top 15. Ya veremos que luego aún la mejora más. Novena, Puk Lavenbar. Novena, Kiona Craven, muy desaparecida desde el buen inicio de temporada que tuvo. Recordaréis al principio de temporada que incluso salía en las previas, la ponían en las previas como una posible top 10 y desde entonces desaparecida. Y décima, Vida López de San Román, la joven USA de 19 años que había hecho una muy buena carrera también en Gavere. Nos vamos al viernes, día 2, estamos en el Exacross de Mol, terreno arenero, aunque gran parte se podía hacer sobre la bicicleta con la habilidad adecuada, pero lo cambiante ha sido la nevada por sorpresa, que esa no la tenía nadie contemplada, que ha hecho que fuera, una epopeya, una hecatombe, un festival, y lo mejor de todo es eso, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Que los corredores y las corredoras siguen. Espectacular para mí, de aplaudir que bajo esa nevada continúen luchando para llegar a la meta, la verdad. En hombres, cuando comienza la carrera no estaba nevando, pero ya está todo blanco porque la carrera femenina ya había comenzado a nevar, pero al final de la primera vuelta ya empieza a nevar.
a mitad de la primera vuelta, Van Aert parece que tiene ganas de entrar en acción y acelera el ritmo rompiendo el grupo y se forma un grupo donde está Van Aert, Van der Poel, Toon Aert y Felipe Ors. Aquí importantísimo que Felipe cogiera ese tren porque le va a servir para firmar una muy buena carrera entrando en el podio. En la vuelta 2, a mitad de esa vuelta los dos ya se van, Van Aert y Van der Poel, pero volverán a ser 4 otra vez en esa vuelta 2. Parece que el ritmo de Van Aert no es suficientemente alto para que puedan romper. En la vuelta 3 es Van der Poel el que se pone delante. Van Aert parece que aguanta, pero rodeando el lago le mete un mundo y por detrás atapan a Van Aert. La típica escena de llegan al lago y Van Aert, que parece que va en bicicleta, Van der Poel parece que va en bicicleta eléctrica y el otro a pedales. Espectacular. Por meta, Van der Poel pasa con 15 segundos, 27 sobre Aert y Ors. Vuelta 4, resbalón y caída de Van der Poel. Se levanta rápido, pero al final de esa vuelta se unen en meta. Yo me pregunto, ¿ha aflojado o es el tema de la caída? No tengo más datos en ese momento, pero la verdad es que Van Aert le recorta la distancia. En la vuelta 5, Van Aert se pone delante. En la vuelta 6 hay una caída de Felipe Ors en una curva, donde ya veremos donde también caerá Van Aert. Y nada, vemos aquí una imagen que es Van der Poel dándose unos golpes en la pierna con la mano, porque la tiene bastante como helada, ¿no? Es decir, lo está pasando mal Van der Poel. Por tanto, eso también habría como una posibilidad, ¿no? De que Van Aert pudiera aprovechar también esa debilidad de Van der Poel para poder ganarle. En la vuelta 7, el paso por meta, Van der Poel se pone primero. Yo creo que esto es fundamental para lo que va a salir, para que él va a continuar después, porque de momento era Van Aert el que iba primero y en esta vuelta Van der Poel se pone delante y empieza a apretarlo. Pero ¿qué pasa? Que en la primera curva de salida, en aquella donde se había caído Felipe Ors, según cuentan los del equipo, hace una rectificación Van der Poel, Van Aert que también intenta rectificar y se va al suelo. Una mala caída porque se ven las imágenes que nos han transmitido de la doblada del tobillo, ¿no? Se levanta, coge la bicicleta, vuelve a pedalear, pero parece que ya no es el mismo ritmo. Cuando llega a los boxers, se baja como puede y está claro que no puede seguir. Al acabar la carrera se confirma que tiene una micro rotura y esguince de tobillo, que tiene que pasar por el quirófano. Y lo que decía antes, vamos a ver cómo afecta todo eso a su temporada de ruta, porque la de ciclocross se ha acabado. Y un dato que también he encontrado por X es que es la primera vez que no acaba una carrera de ciclocross en 239 carreras élite que ha disputado. Cuidado con esto, ¿eh? 239 carreras consecutivas sin abandonar. Yo creo, me da que hoy hubiéramos tenido el día de Mol duelo de verdad. Y no sé si esta vez Van Aert hubiera salido victorioso, que le hubiera venido muy bien. Yo creo que si Van Aert hubiera salido victorioso, ahora ya es hablar por hablar, se hubiera animado muchísimo y a lo mejor se hubiera apuntado al Mundial. Ahora ya es imposible con todo lo que ha sucedido. Con la caída de Van Aert se le queda ya el terreno, vamos a decir, nevado a Mathieu Van der Poel para ganar, que consigue la victoria. Segundo, Toon Aert. Tercero, Felipe Ors, firmando una muy buena carrera. Cuarto, Joran Viseur. Quinto, Thomas Main. Sexto, Dani Van Lierop. Séptimo, Keijel Solen. Octavo, Michael Boros. Noveno, Tom Meusen. Su segundo top 10 del año en Bélgica. Había sido noveno en Essen. Y décimo, Wout Jansen. Las mujeres, Starlist muy pobre, aunque al final, a última hora, que no estaban en la Starlist, se sumaron Celine Alvarado y Manon Biker, que al final fueron las dos que dominaron la carrera. Si no hubiera sido, pues vaya, una cosa bastante pobre, ¿no? Digamos. Al final, victoria de Celine Alvarado, primera victoria del año. Cuidado con esto. Es decir, voy a repetirlo otra vez. Primera victoria del año de Celine Alvarado. Lo tuvo así. Lo intentó en la segunda vuelta, pero Manon Biker le corta. En la tercera también lo intenta y tampoco puede. Y entonces cambia de táctica. Y la táctica fue que justo en el paso por meta por la cuarta vuelta, en el terreno de asfalto, ahí mete un hachazo, pero de aquello de hachazo en ruta.
y se va y le saca un mundo. Manon Baker no tiene capacidad de reacción en ese momento para conseguir atraparla. Segunda, por tanto, Manon Baker, dentro de lo que se podía esperar. Tercera, Julie Brouwers, segundo podio en Bélgica este año. Muy bien los pasos en la arena de Julie Brouwers. Y ya está comentando la gente si podía ser una candidata a hacerse con el maillot de campeona nacional. No lo sé, yo creo que Marion Norbert-Riverol está aún por encima de ella. Y ya veremos que en Guyenge ha hecho muy buena carrera Marion. Cuarta, Floyd Morse, que empezó muy fuerte y se quedó y al final recuperó. Quinta, Cristina Zemanova, yo creo que la gran decepción de esta carrera. Pensé que él se lo pondría difícil a Alvarado y me parece que la excusa de la nieve no me va porque esta chica seguro que está acostumbrada a competir allí en su país en más de una ocasión bajo la nieve. Sexta, Larissa Hartons en su posición y comento que en la posición número 11 yo espero también un poquito más de Laura Verdonchot, que no tuvo su mejor día. Y ahora sí, ya nos vamos a la carrera de hoy. Carrera sábado, día 3, Super Prestige de Guyenge. Esta vez sí que se cumplió el pronóstico del aguanieve a mitad de carrera. Circuito un poco más atractivo en los dos últimos años, con las modificaciones que le han hecho, porque recuerdo que era una planicie en otros años. Y en hombres, carrera protagonizada en la primera parte por Gervain Kuipers, que ya sabéis que os he dicho antes que es nuevo corredor de Pauwels. Y nada, eso que hace Gervain Kuipers de escaparse ya nos tenía acostumbrados hará un par de años cuando tuvo una muy buena temporada y seguro que ahora desde Pauwels le han dicho, mira, tú ponte delante, haz la carrera dura, que aquí tiene que ganar tu compañero de equipo Michael Van Zorenhout y tú tira para adelante. Y es lo que ha hecho, Además, ha habido un momento que llevaba una muy buena ventaja. En esa primera parte de la carrera había como 5 corredores protagonistas, uno era Kuipers que iba por delante, Michael Van Zorenhout, Joris Nieuwhuis, Niels van de Putte y Joran Viseur. Esos eran los corredores que se estaban disputando la carrera. Cazan a Kuipers, no sé si a mitad de carrera un poco más, cuando ya empieza a nevar. Y se han sucedido, pues nada, delante es Nieuwhuis, Viseur, Van Zorenhout, han estado ahí delante, pero ahora un fallo de uno, un resbalón de otro, y todo parecía que se ponía de cara para que Van Zorenhout, aquella carrera típica que se suele sacar de la manga cuando los otros fallan. Pero Niels van de Putte estaba guardado. Ha estado ahí muy en cuarta, quinta posición, muy como se suele decir, al acecho de a ver qué pasaba. En la última vuelta estaba claro que la cosa estaba entre 2 corredores, porque son los que se han ido por delante. Son Michael Van Zorenhout y Niels van de Putte. Lo curioso es que los dos que se están jugando el Super Prestige. Se han alterado en la cabeza y la clave ha estado en una bajada de uno de los puentes artificiales. Van de Putte lo ha bajado a 100 y ha abierto hueco y Van Zorenhout se ha puesto inmediatamente a mirar hacia atrás. Por tanto, ya estaba claro que la carrera estaba decidida. Victoria para Niels van de Putte, segunda victoria en Bélgica este año y 3 puntos de ventaja sobre Van Zorenhout en el Super Prestige. La cosa todavía no está cerrada y está bastante emocionante. Segundo, Michael Van Zorenhout. Tercero, Joris Nieuwhuis. Cuarto, Joran Viseur. Quinto, Gervain Kuipers, primero 5 en una carrera de este nivel en este año. Sexto, Kevin Kuhn, su mejor resultado desde mediados de octubre. Séptimo, Felipe Ors, que también ha estado ahí al principio de todo en ese grupito de 5. Él era el sexto corredor hasta que ha perdido el tren de ese grupo. Octavo, Landen Locks, su mejor resultado en pruebas de este nivel. Está corriendo por Francia, no sé si lo sabéis, obteniendo victorias, la verdad. Noveno, Anton Ferdinand. Y décimo otra vez, Quintin Hermans. En mujeres, no ha podido tener mejor estreno Amandine Fouquenet, que sabéis que es el nuevo fichaje de Pauwels, dándoles una victoria. Y curioso que el otro día Gervain Kuipers no debutaba en esta carrera con Pauwels, sino que lo hizo en Luxemburgo y se llevó la victoria. Es decir, que curioso ese dato. Carrera con alternativas, aunque Fouquenet controlaba los tiempos hasta que ha puesto una marcha más en la parte final de la prueba para ganar. Segunda victoria en Bélgica, las 2 últimas carreras de Super Prestige se las ha llevado ella. Segunda, Marion Norbert-Riverol, lo que os decía, ha tenido un buen día y un mes desde su último podio. Yo creo que toda esta carrera le vendrá bien para animarla de cara a los nacionales. Tercera, sorprendente, Rafaela Carriere, que le gana el sprint a Van Anfield, 18 añitos. Ya antes lo he comentado, que iba haciendo buenas carreras. Primer podio élite en Bélgica de la canadiense y como curiosidad, había ganado esta carrera, la de Guyenge, los 2 últimos años, pero en categoría junior. Por tanto,
muy buen puesto para la corredora. Cuarta, Annick Van Anfield, que sigue dando sensaciones de que ya han pasado muchas carreras desde el principio de la temporada. Sigue líder del trofeo, 7 puntos de ventaja sobre Fouquenet. Parece que lo tiene hecho, pero hay que cerrarlo. Es decir, hay que cerrar, hay que estar ahí y no fallar. Quinta, Zoe Bäckstedt, que yo pensé que hoy era su día. Como estaba en progresión, me he dicho, por eso la he puesto como ganadora. La verdad es que no ha tenido un día nada fino. Sexta, Liné Bourquier, no buena carrera. Séptima, Hélène Clausel en su línea. Octava, Yolanda Neff, que ha empezado muy fuerte y al final se ha desdibujado. Novena, Leticia Borghesi, igualando lo que hizo en Diegen. Y décima, Puk Ladenbach, segundo top 10, seguido de la de Phoenix. Y con esto tenemos ya el repaso de todas las carreras que nos faltaban en estas Navidades embarradas y ya solo queda esperar a la carrera de mañana. No sé si mañana podré grabar, no creo que pueda grabar después de acabar la carrera, porque incluso ya os voy a decir que no sé si la voy a poder ver en directo, creo que la tendré que ver por la noche, porque tengo cosas en casa, y si no, pues seguramente será por la mañana cuando os pueda subir la historia de Zonhoven. Pues nada, nos escuchamos mañana. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado este resumen, ya sabéis, dejar un like y nada, sed felices, disfrutar de estas Navidades embarradas, de lo que quedan y chao, chao.